Amigos de XEU, me da mucho gusto saludarles y además estar en compañía el día de hoy del doctor Omar Carlos González Aparicio, quien es experto en traumatología y ortopedia pediátrica. Hoy nos encontramos previo a una ponencia que estará dando aquí en el Congreso Nacional de Residentes de Medicina Familiar, que bueno, tiene ya público muy variado de todas partes de la República Mexicana y va a ofrecer una ponencia muy interesante, doctor. Buenos días. Ivonne, hola, muy buenos días. Primero que nada, agradecer al comité organizador. Sí. Estoy muy feliz de participar en este congreso y sobre todo en poder brindar un granito de arena en la formación de médicos residentes, no solamente de Veracruz, sino de todo el país. Y bueno, con la intención de difundir los conocimientos no solamente teóricos, sino destacar la importancia de un diagnóstico oportuno para brindar un tratamiento oportuno y brindar los mejores resultados en el área de la traumatología y la ortopedia pediátrica. Claro, en el caso de los médicos residentes es muy oportuna la información que usted les va a brindar porque en muchas ocasiones son los primeros en recibir todas estas emergencias que pues en otras ocasiones hemos platicado, son precisamente cuestión de tiempo, ¿verdad? Para que se tenga un resultado más exitoso. Sí, definitivamente los médicos especialistas en medicina familiar forman un eslabón importante en la cadena del diagnóstico. De hecho, son el primer contacto. Entonces, fortalecer ese punto es primordial para brindar una atención oportuna y de muy buena calidad. Muy bien, doctor, pues muchísimo éxito y lo estaremos escuchando con atención. Muchas gracias. Bueno, pues cuando me invitaron al Congreso no sabía realmente de qué hablarles. Entonces dije, pues algo que sea interesante para todos, pero que sea fácil. Entonces vamos a abordar la traumatología y la ortopedia desde un punto de vista dinámico, fácil, para que tengamos o adquiramos estos criterios y conocimientos y podamos brindarle a nuestro paciente la mejor atención posible y un tratamiento oportuno. Y bueno, pues la traumatología y la ortopedia es una rama de la cirugía que se encarga de atender todas las alteraciones del sistema musculoesquelético. Tratamos huesos, articulaciones, tendones, ligamentos. Atendemos los traumatólogos todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta edades extremas, como este señor de 105 años con una fractura transtocantérica. Actualmente la sobrevida ha aumentado y cada vez es más frecuente tratar pacientes más grandes y con más comorbilidades. Tratamos diversas partes del cuerpo, desde el cuello hasta los dedos del pie. Y básicamente nuestra especialidad se divide en dos grandes áreas. Por un lado, lo traumático, que se encarga de resolver fracturas, y por otro lado, fracturas y lesiones de origen traumático. Y por otro lado, la rama ortopédica, que se encarga de la atención de problemas congénitos, problemas degenerativos como la osteoartrosis, gonartrosis, coxartrosis, problemas de columna como canal lumbar estrecho. Y bueno, la traumatología es muy fácil. De hecho, cuando yo era estudiante, se me hacía muy sencillo. De hecho, no me gustaba traumatología porque se me hacía muy superficial. Ahora ya le agarré el cariño y sé que cada una de las ramas de la medicina tiene su valor particular. Desde los especialistas como ustedes en medicina familiar hasta las áreas quirúrgicas. Cada uno de nosotros forma una parte elemental en todo el equipo de la medicina. Y bueno, para hacer un diagnóstico es bien fácil. Como decía Hipócrates, la madre de la medicina es la clínica. Entonces, si hacemos una buena clínica, vamos a estar en posibilidades de hacer un buen diagnóstico y un tratamiento correcto. ¿Y qué tenemos que preguntarle a nuestro paciente cuando llega al consultorio? Pues primero, saludarlo y decirle en qué podemos servirle y preguntarle cuál es el motivo de su consulta, qué le pasó. Para nosotros los traumatólogos es importante conocer algo que se llama mecanismo de lesión. Si yo le pregunto a mi paciente qué le pasó y conozco la cinemática de la lesión, me va a ser más fácil saber con precisión cómo voy a tratar esa lesión. Obviamente tengo que revisar a todo mi paciente desde la punta de los pies hasta los cabellos, revisarlo bien con una metodología bien establecida y enfocarme en el área donde está el problema. Una vez que tenemos nuestro diagnóstico clínico, vamos a hacer un diagnóstico por imagen. Y para hacer el diagnóstico por imagen, ustedes lo saben, debemos tener por lo menos 2 radiografías, es decir, pedirle a nuestro paciente una placa de frente y por lo menos otra de perfil. Eso es lo básico. Algunas veces necesitamos proyecciones especiales, pero eso ya es más trabajo del traumatólogo. Con que ustedes hagan el diagnóstico y el tratamiento inicial, con eso sería suficiente y pueden incluso salvar una extremidad o a veces hasta una vida. Esto de las placas es importante siempre, por lo menos 2, porque vean esta imagen. Entonces, vemos una persona ahí, ¿verdad? Estamos viendo
a lo mejor una imagen oblicua, pero si vemos una P, nos vamos a dar cuenta que no es una persona, sino que son dos. De ahí la importancia de siempre pedir 2 proyecciones. ¿Qué vamos a tratar de origen traumático? Pues todo eso que ven ahí, desde fracturas hasta esguinces. La fractura pues es una pérdida de continuidad del tejido óseo y pueden ser cerradas o abiertas. Obviamente, les recomiendo mucho que controlen el dolor de nuestros pacientes, porque a veces llegan a la consulta y así como llegan, se van con el especialista, pero ni siquiera le dimos un ketorolaco, un AINES, algo para aliviar el dolor. Si ustedes creen que ese paciente va a ser quirúrgico, ¿por qué no decirle desde ahí, sabes qué, no comas nada, te vas en ayuno, porque lo que tú tienes seguramente va a requerir cirugía? Si no nos llega a nosotros y resulta que el paciente en el camino se come una tortita o se toma un jugo, y entonces ya no lo vamos a poder operar y hay que esperar por lo menos 6 a 8 horas. Y consideren las fracturas como una urgencia, inmovilícenlo con lo que tengan a la mano. Desde un simple cartón puede ser suficiente para evitar más daño en una fractura. Vean ese pequeñito, vean la cara. Aquí no se nota mucho, pero realmente tenía una facies de dolor. Y bueno, con un simple yeso, una inmovilización, un yesito, se resolvió el problema. A veces hay lesiones como estas que requieren tratamiento quirúrgico. ¿Cuál va a ser la recomendación cuando reciban una fractura expuesta? Primero que nada, cubran la herida, no intenten reducir esa fractura expuesta, porque si no van a meter toda la contaminación dentro de la herida. Hay que inmovilizar, hay que elevar la zona afectada y obviamente esto son de las pocas urgencias absolutas dentro de la ortopedia. Entonces de inmediato a urgencias para que podamos brindarle una atención quirúrgica. Las luxaciones producen deformidades importantes y dolor súper severo. Lesiones como esas y muchas más complejas. Esguinces. Vean este caso clínico, este está padrísimo. Un niño de 6 años, los resultados fueron bastante buenos. Metió el bracito en una lavadora cuando se estaban secando la ropa y nos llegó al servicio de urgencias así, con una lesión bastante impresionante. Afortunadamente se lastimó y 20 minutos después de la lesión lo teníamos en quirófano para resolver ese problema. Vean la magnitud de la lesión. Fractura arriba en húmero con varios fragmentos, fractura de cúbito y radio. En ese mismo momento, como se atendió de manera oportuna, realicé aseo quirúrgico, estabilicé la fractura, estabilicé el radio. Le tuve que hacer algo que se llama fasciotomía porque había iniciado ya un síndrome compartimental en el antebrazo. Realizamos la fasciotomía. 48 horas después volví a hacer un nuevo aseo quirúrgico. 96 horas después otro aseo quirúrgico. Y ahí el cirujano plástico me ayudó, retiró injerto del antebrazo y colocamos injerto en la zona de donde se había realizado la fasciotomía. Pero el secreto del éxito no es solamente la habilidad del cirujano, sino es el resultado de un trabajo en equipo. El médico que hizo el contacto inicial no perdió ni un solo minuto y lo trasladó a urgencias. En urgencias lo pasamos a quirófano de inmediato y ahora que ya está operado, estamos iniciando una rehabilitación temprana. Entonces cada uno de nosotros forma un eslabón importante en esa cadena del éxito. Sin ustedes o si alguien de esa cadena no hace bien su trabajo, vamos a demorar el tratamiento. 21 días después de evolución, vean cómo evolucionó la herida. Cicatrizó, impresionante. Todo eso gracias al poder que tienen los niños, más vascularidad, más capacidad de regeneración. Son las características biológicas especiales de los niños. A las 8 semanas está consolidada las fracturas y ahí lo tengo a 8 semanas después de operado con una movilidad casi normal. Impresionante, ¿verdad? Pero todo eso es el resultado de un trabajo en equipo. Ahí pueden observar los arcos de movilidad, están todos recuperados. La muñeca con un poquito de contractura en flexión, pero tomando en cuenta que le habíamos retirado el clavo hace unos días, pues estaba bastante bien. Ahí lo tengo en un seguimiento. Cuando lo operé tenía 6 años, ahora tiene 11. Lo acabo de ver hace poco. Y vean, pues los resultados impresionantes. Se salvó la extremidad y tiene una movilidad completa. Eso es un área de lo que hacemos los traumatólogos. Y ahora nos vamos a la otra área, que es la ortopedia. Problemas congénitos, deformidades. Y bueno, dentro de estas alteraciones, problemas como el pie equinovaro,
Cuando ustedes detecten un niño con pie equinovaro, de inmediato al ortopedista pediatra, porque esta deformidad tan severa se corrige al 100%. Podemos dejar a los niños totalmente normales. Entre más pequeñitos, mejor va a estar el paciente. ¿Qué hacemos? Hacemos un tratamiento que se llama método Ponseti, que consiste en colocar unos moldes con los cuales vamos corrigiendo el pie de manera progresiva. Y con 6 semanas de tratamiento, dejamos un paciente con esas deformidades severas totalmente normales. Es un ejemplo de lo que les estoy comentando. Vean cómo inicia y al final, con un lapso de 6 semanas de tratamiento, quedan normales. La otra patología que también nos interesa que la detecten a tiempo y que la envíen a tiempo es la luxación congénita de cadera. Antes se llamaba así luxación congénita de cadera, ahora se llama displasia del desarrollo de cadera. Consideren estos tips como pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes están en más riesgo de tener una displasia del desarrollo de cadera? Bueno, pacientes que son de género femenino, pacientes que tuvieron una presentación pélvica, está relacionado también a oligohidramnios, cuando queda poco líquido en el útero, y va muy relacionado con antecedentes hereditarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mamá, el papá o algún familiar directo tuvo luxación congénita de cadera, el riesgo de que ese bebé tenga luxación congénita de cadera se incrementa 25%. Entonces son los tips que ustedes tienen que buscar y referirlos de manera oportuna. La exploración física está bien fácil, lo único que tenemos que hacer es buscar esos signos. Barlow y Ortolani consiste en colocar nuestras manos alrededor de la zona del trocánter y hacer una fuerza de abducción y presión hacia la parte posterior para intentar sacar las caderas de su lugar. O, si están afuera, intentar meterlas. Va a haber una limitación en los movimientos de abducción de las caderas, asimetría de los pliegues, una pierna más corta si es que está luxada. Y en niños que son más grandecitos, los que ya caminan, tienen un signo que se llama marcha de Trendelenburg. Es decir, caminan y al dar el paso se van de lado. Otro tip importante es el método de diagnóstico. Sospecho que tiene luxación congénita de cadera. El estándar de oro para diagnosticarla en menores de 6 meses es el ultrasonido. ¿Qué le vamos a pedir a un paciente si es menor de 6 meses? Ultrasonido de cadera. Si tiene más de 6 meses, vamos a pedir una radiografía de cadera. Si detecto a mi paciente antes de 3 meses, vamos a tener muchas posibilidades de éxito. Después de 3 meses, las posibilidades de éxito cambian e incluso van a quedar consecuencias para la vida de adulto. Estos pacientes pueden llegar a desarrollar artrosis de cadera. Y el método de tratamiento inicial es colocar este aparatito que se coloca un promedio de 6 a 8 semanas y con eso podemos resolver este problema. Este es un ejemplo de un paciente con diagnóstico tardío. Es una paciente como de 6 años más o menos. Vean cómo está la luxación de la cadera y aparte está demasiado ascendida. A esta niña tuvimos que hacer toda una serie de corte arriba del acetábulo. Eso se llama cotiloplastia tipo Pemberton. Reduje la cadera y aparte hice una osteotomía que se llama diafisectomía femoral para poder meter esa pieza en su lugar. La diafisectomía es importante para que no sufra necrosis por presión la cadera. Obviamente fue un resultado, le fue muy bien a esta paciente. Vean la 23 meses de evolución, la cadera reducida, con una remodelación ya de la zona acetabular. Entonces esta niña, de tener una marcha totalmente claudicante, actualmente camina casi normal. Y bueno, otras alteraciones que también les va a llegar y que son muy frecuentes son las alteraciones de la marcha. Es muy común que veamos niños que acuden porque caminan mal. Entonces, una parte bien importante es esto que se llama introversión de la marcha. Las causas de la introversión de la marcha son básicamente 3. Deformidades en el pie, eso se llama metatarso aducto y también requiere tratamiento. La segunda causa se llama torsión tibial interna, también requiere tratamiento. Y la tercera causa se llama antetorsión femoral. La antetorsión femoral es la más frecuente. Y afortunadamente es una variante natural. Generalmente esta alteración va corrigiendo conforme el paciente crece, poco a poco. Un dato para saber si tiene torsión femoral excesiva, lo normal es lo que están viendo, 45 grados de rotación externa. Cuando está alterado, pueden hacer esto. ¿Sale? Entonces ahí se van a dar cuenta cuál es el origen de la deformidad.
es importante que corrijamos vicios de postura en nuestro paciente. Entonces, lo ideal sería que le recomienden a los pacientes que no hagan este vicio de postura. Esto altera el desarrollo normal de la antetorsión femoral. Otras alteraciones que también van a haber son alteraciones en la forma de las piernas. Son pacientes que van a llegar porque se ven arqueados, como charritos, eso se llama geno varo, o se van a ver con las rodillas juntas, eso se llama geno valgo. Y bueno, estas alteraciones pueden llegar a ser normales. De hecho, la gran mayoría de las veces estas son etapas normales y son etapas transitorias que se quitan solas. ¿Cuándo consideramos que es una variante normal? Hay que valorar varios criterios, que sean pacientes de una talla normal, pacientes de un peso normal, y la deformidad generalmente cuando es fisiológica es bilateral, porque hay algunas veces que puede ser por patologías, como toda esta familia. Ellos tienen una enfermedad hereditaria que se llama raquitismo. Es una alteración en los niveles de calcio y fósforo, produce fragilidad y deforma los huesos. ¿Cuándo sospechamos que sí es por enfermedades? Cuando la deformidad ocurre de manera asimétrica. Si ustedes ven un niño con geno varo o geno valgo unilateral, es casi un 90% de posibilidades de que se trate de una enfermedad. Entonces es un tip también para que si lo notan así unilateral, refiéranlo al traumatólogo. Y algunas veces, a pesar de tratamiento o no se detectan a tiempo, llegan pacientes ya de 11, 12 años que aún presentan deformidades fuera de lo normal, o como esta niña. De hecho, es bien importante que valoren también el peso de sus pacientes, porque esto va muy asociado a obesidad. Cuando no podemos corregirlos por métodos ortopédicos, usamos tratamientos quirúrgicos. Esto que están viendo en la pantalla, este estudio se llama eje mecánico y nos sirve para medir el defecto angular. Y además, en este caso, usamos una técnica que se llama crecimiento guiado, que consiste en colocar estos dispositivos anclados a esta zona del hueso para que con el crecimiento poco a poco se vaya enderezando esa extremidad. Este es otro ejemplo de una lesión patológica. Esta niña tuvo una lesión, un proceso infeccioso en la rodilla, una artritis séptica que dejó una consecuencia. Dejó algo que se llama barra fisaria, dañó el disco de crecimiento y esa lesión, ese daño, condicionó alteraciones en el crecimiento. Este es otro ejemplo de obesidad que causa alteraciones en la forma de la pierna. Esto se llama enfermedad de Blount y también requiere tratamiento. Si se dan cuenta, las dos anteriores han sido unilaterales y las dos son por causas de enfermedad. Igual pacientes que tienen alguna alteración en la función renal también van a tener repercusiones en la alineación de las piernas. Toda esta información que les he brindado son una serie de tips. No pretendo que esta ponencia sea llevarlos a fondo en cada una de las patologías, pero mi objetivo es ilustrar las patologías más frecuentes y que ustedes la puedan abordar de una manera fácil y sencilla para hacer una referencia oportuna. Por último, esta patología, que es una patología muy común, pero que puede dejar consecuencias muy severas. Esta enfermedad recibe el nombre de epifisiolistesis femoral proximal. Es una alteración que va a afectar la parte proximal del fémur, a nivel de la cabeza femoral. ¿Qué se produce en esta enfermedad? Hay un deslizamiento de la cabeza femoral, se va hacia abajo y hacia atrás. Ahí en la imagen pueden observar, vean cómo la cabeza femoral ya no está en su lugar, está desplazada. Existe ya un deslizamiento, una epifisiolistesis femoral. Y vean, la del otro lado está totalmente normal. Y bueno, aquí empiezan los tips. ¿Cómo son las características de un niño que puede tener epifisiolistesis? Número 1, son pacientes de constitución gorditos, obesos. Y el rango de edad en el que se va a encontrar esta enfermedad está entre los 11 a 13 años en las mujeres y en los hombres de los 13 a los 15, aunque existe rango desde los 6 hasta los 18 años. ¿Cómo son? Pues son pacientes gorditos. Entonces, el tip, niño gordito que llegue al consultorio con dolor en la cadera o con dolor en el muslo o la rodilla, piensen en esta enfermedad, porque luego a veces no se detecta y deja consecuencias severas.
Vamos a tener pacientes que pueden llegar con marcha claudicante y esta enfermedad puede ser bilateral hasta en un 63% de los casos. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Aparte de eso, hay un signo que se llama signo de Drennan, que limita abducción, flexión y la rotación. ¿Cómo se ve? Se ven así. Cuando intentamos nosotros flexionar la cadera, lo normal es que nuestra extremidad siga el mismo eje. Cuando tienen el signo positivo de Drennan, sucede lo que pasa en la imagen. El niño no puede flexionar la cadera en línea recta, tiene que mover la pierna hacia afuera. Eso significa abducción. La flexión está limitada y la piernita va a estar en rotación interna, el pie viendo hacia adentro. Esta enfermedad se clasifica en 3 grados de acuerdo a la magnitud del desplazamiento. Y la clasificación la logramos gracias a las radiografías. 2 proyecciones, AP de pelvis en neutro y AP de pelvis en Lowenstein. ¿Cómo resolvemos esta enfermedad? Afortunadamente, con los avances que ha habido en el área de la ortopedia, podemos hacer tratamientos de mínima invasión. Con una herida de 1 centímetro, metemos una pieza especial ahí en esa zona donde se ve la herida y por esa herida colocamos ese tornillo. Es una incisión muy pequeñita, pero el requisito para colocar ese tornillo es que esté colocado lo más en el centro posible del cuello y de la cabeza, para evitar que ese deslizamiento siga progresando. Esta es la imagen lateral del fémur. Vean cómo está colocado, afortunadamente quedó muy central. Los resultados de este paciente fueron muy buenos. Esta cirugía nos permite poner a caminar al paciente a veces de manera inmediata. En el caso de él, inició la deambulación a las 2 semanas. Y vean el ejemplo de unos resultados bastante buenos, tratados de manera oportuna. Una marcha casi normal. Y ahora quiero que vean qué es lo que pasa en un paciente que no se detecta a tiempo y que llega a un tratamiento tardío. Vean la gran diferencia. No hay punto de comparación entre un paciente diagnosticado a tiempo y tratado de manera oportuna. Vean las consecuencias tan severas que puede dejar un padecimiento de esas características. Recalco nuevamente que el secreto del éxito no es solamente lo que haga un médico o un cirujano, sino que los resultados de ese éxito dependen de trabajar en equipo. El trabajar en equipo divide el trabajo, pero además multiplica los resultados. Entonces los exhorto a todos ustedes a que sigan formando cada una de esas partes de la cadena para hacer un diagnóstico oportuno y tratamientos oportunos. Y recuerden, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos, pero que debemos de repetir día tras día. Muchas gracias por su atención. Amigos de XEU, acaba de finalizar ya la conferencia del doctor Omar Carlos González Aparicio y bueno, presentó esta charla sobre la traumatología y ortopedia pediátrica. Doctor, ¿cómo se siente? Muy contento, muy aplaudido. Cuéntanos, por favor. Bueno, realmente estoy feliz de haber podido participar. Yo creo que se cumplieron las expectativas propuestas. Logramos sembrar esa semillita para el crecimiento tanto en nivel educativo como nivel de atención. Y yo creo que con estos principios que se están inculcando en nuestros residentes vamos a lograr mejorar esa atención médica, que de hecho ellos lo hacen con mucha calidad, pero siempre podemos ser mejores. Entonces yo creo que estamos dando ya un paso más allá. Perfecto, pues hoy ha sido la participación del doctor Omar Carlos González Aparicio, quien es experto en traumatología y ortopedia pediátrica. Y bueno, este congreso es a nivel nacional. En esta ocasión la sede ha sido aquí Veracruz en su edición del 2019. Y enhorabuena, doctor, que sigan los éxitos. Muchas gracias.